Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. La verdad es que es un gusto enorme ver el foro que tenemos hoy aquí. Como bien ha dicho Maribel, estuvimos ya hace 2 años en las jornadas anteriores que se hicieron y, bueno, ni punto de comparación. Estábamos en un aula y tampoco es que estuviera llena. Es decir, me alegra enormemente que el interés que ha suscitado este tipo de jornadas, que realmente considero que son muy importantes para vosotros, para situaros de cara al futuro. Y bueno, también me alegra que esta tarde, después de la comida, pues sigáis con ánimo y con ganas de seguir conociendo las áreas profesionales. Bueno, como bien ha dicho Maribel, yo os voy a hablar del área jurídica. Para ello, no me voy a extender mucho lo que es la presentación, porque sí que quiero luego dejar hueco para que hagáis preguntas, que creo que es lo que os va a ser más útil. Bueno, para empezar brevemente con este esquema, pues situaros dónde estaría la psicología jurídica. Pues como veis, el sentido que tiene la psicología jurídica tiene que ver con las propias personas que están en medio de lo que es la psicología, que se dedica al estudio de las características de la conducta humana, y el derecho, que se dedica a la regulación de la conducta humana. Este nexo es el que lleva a la definición básica. Hay miles de definiciones respecto a lo que es la psicología jurídica. Os he puesto una sencilla. Como veis, es un campo de actuación e intervención psicológica que lo que hace es asesorar de cara a las condiciones que tienen que ver con todo el ámbito legal respecto a la conducta y el comportamiento de las personas. Como funciones, ¿qué funciones desarrollamos los psicólogos en el ámbito de la psicología jurídica? Pues desarrollamos múltiples funciones: evaluación, asesoramiento, intervención, selección también se realiza dentro de la psicología jurídica, formación también, investigación, participamos en campañas de prevención social ante la criminalidad, en el área de violencia de género, que está metida también dentro de jurídica. Y bueno, también un campo que realmente no os lo he puesto aquí porque ha cobrado ya una entidad como un área propia, e incluso una profesión, me atrevería a decir propia, que es la mediación, pero sí que en sus orígenes la mediación la situábamos dentro de la psicología jurídica, porque se entendía la mediación en un contexto jurídico para evitar que los litigios pues fueran a más, se redujeran el número de conflictos y mejorar así pues toda la situación judicial. Hoy en día mediar se media en cualquier contexto. En el ámbito laboral sí que había también mucha más trayectoria, entonces estábamos un poco entre el laboral y la jurídica, pero hoy en día mediadores hay en cualquier área y de cualquier tipo. El perfil profesional que necesita el psicólogo jurídico, pensando en conocimientos básicos, pues necesariamente pasa por conocimientos del ámbito del derecho. Y los básicos son los que os he puesto aquí: generales del derecho, básicos del derecho civil, penal y procesal. Es decir, tenemos que situarnos en cómo funciona la justicia, las fases, los procedimientos que hay. Todo ese lenguaje, esos conocimientos, esos conceptos no nos vienen a nosotros de formación en psicología, y sí que debemos de conocerlos y dominarlos para trabajar en el ámbito de la jurídica. Conceptos complementarios: derecho penitenciario, canónico, laboral y del menor. Y luego los conocimientos básicos de la psicología, que son necesarios, imprescindibles, pero que ya los llevamos nosotros en nuestra formación como psicólogos, serían los conocimientos en personalidad normal y patológica, evaluación, diagnóstico y tratamiento, y en psicología evolutiva. Luego, como área que realmente forma parte de la psicología, los conocimientos deontológicos, muy necesarios. Ahora luego veréis el porqué. Bueno, el área jurídica es muy amplia. Como ya habéis ido viendo las funciones que realizamos, pues dentro de ella, por ejemplo, podemos destacar subáreas o contextos de trabajo, como sería violencia de género, penitenciaria, fuerzas y cuerpos de seguridad y forense. Forense os lo he puesto aquí en letra grande y roja porque realmente es donde más trabajamos los psicólogos que trabajamos en el área jurídica. Todas las demás áreas pues también incluso hasta tienen relación con la forense dentro de jurídica.
Y diréis, bueno, ¿y qué diferencia hay entre la psicología jurídica y la psicología forense? Porque, de hecho, hay veces que los manuales no son claros en este sentido y cambiamos conceptos entre psicología jurídica y psicología forense. Pues bien, la psicología jurídica es amplia, es el área de por sí. Y dentro de la psicología jurídica está la psicología forense, que es mucho más concreta y delimitada. ¿Qué sentido tiene la psicología forense? ¿De qué se ocupa? Pues se ocupa de lo que serían los juzgados, los tribunales, el foro. De ahí viene la palabra forense. No confundir con la tradición en medicina legal y forense que muchas veces a los psicólogos se nos atribuye cuando decimos que trabajamos con psicólogos forenses. Suscita bastante intriga y curiosidad de cómo es eso de analizar a un cadáver. En absoluto tiene nada que ver. Y realmente esto viene de una equivocación, es decir, los médicos forenses la coletilla de forense no viene porque trabajen con personas muertas, con cadáveres, sino viene porque igualmente su dictamen lo realizan para contárselo al foro. Y el foro es el tribunal, el juzgado. Es las personas que están, los agentes judiciales que están relacionados con administrar justicia. Es decir, hablamos y emitimos dictámenes de cara al juez, para asesorar al juez, y ese foro, además de escuchar al juez y recibir del juez ese asesoramiento, está compuesto normalmente por fiscal, por abogados y por procuradores. Y es a ese foro al que asesoramos como psicólogos. Es decir, lo que realizamos, todas las funciones que realizamos los psicólogos forenses están destinadas a acabar en un foro siendo explicadas. Si no, no tendría sentido. Y de ahí viene la palabra forense. Tiene más tradición este concepto en Estados Unidos, pues la trayectoria es mucho más amplia de trabajo de los psicólogos forenses. Aquí os he puesto una definición de Urra y Vázquez, pues que llevan muchísimos años trabajando en el área jurídica y trabajando a nivel ya divulgativo, de dar a conocer, de fundamentar lo que es el área. Entonces, dado que este es el ámbito de trabajo que realmente aglutina mayor número de psicólogos jurídicos, que tiene mayor relevancia y en el cual hay mucho más trabajo, pues vamos a centrarnos un poquito más en forense, que realmente también es la cara más visible que tenemos los psicólogos jurídicos. Cuando trabajamos como psicólogos forenses, realmente nuestra función, la labor que hacemos es labor de perito, peritamos personas, peritamos situaciones relacionadas con personas, evidentemente. Una definición que os he puesto, sacada ya de un manual específico de psicología forense respecto a lo que es un perito, habla de una persona que, sin ser parte del proceso, es decir, somos externos, imparciales al proceso judicial que están siguiendo esas personas, emite declaraciones sobre hechos que tienen carácter procesal en el momento de su captación, para cuyo conocimiento o apreciación son necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos. Artísticos viene de la tradición legislativa donde se arrastra esa palabra, pero realmente con lo que os tenéis que quedar es con conocimientos científicos. Y esto es muy importante porque somos la cara más visible de la psicología a un nivel público, social, cuando no estamos hablando de psicólogos que trabajen en medios de comunicación o divulgativos. Quiero decir con esto, los psicólogos cuando trabajamos en consulta lo hacemos en un ámbito muy privado, es decir, nadie más sabe lo que está ocurriendo ahí salvo las personas con las que estamos trabajando. Sin embargo, cuando actuamos en un tribunal, cuando actuamos como peritos, todo el trabajo nuestro que hemos realizado va a ser expuesto. No es privado, es público, es conocido por el resto de profesiones, por el resto de ciudadanos, incluso en los casos en los que llega a ser públicas las sentencias o los procedimientos, con lo cual el valor que debemos de poner de la psicología como ciencia debe ser exquisito. En este sentido ya luego lo veremos en cuanto a las competencias que necesitamos. Os he traído otra definición que esta simplemente es a nivel de diccionario. Persona que poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos informa bajo juramento al juzgador sobre puntos litigiosos relacionados sobre su especial saber o experiencia. ¿Por qué es importante? Porque informamos sobre nuestro especial saber, es decir, somos piezas claves importantes y vamos como técnicos. Es una palabra que incluso yo os animo a que si os dedicáis al área la utilicéis cada vez con mayor
con mayor frecuencia, porque es una palabra que nosotros como psicólogos no estamos acostumbrados a utilizar y, sin embargo, es propia del argot jurídico. Y entramos más al nivel del lugar en el que estamos, el contexto en el que estamos hablando y desarrollando nuestra labor, lo cual nos hace que nos integremos con más facilidad y seamos mejor valorados. Al fin y al cabo somos técnicos, expertos, no hay nadie más en el momento judicial que pueda dar una mejor opinión científica sobre el saber que nosotros los peritos psicólogos. Lo que nosotros aportamos, nuestro trabajo, recibe el nombre de prueba pericial, es decir, es una prueba para el juzgado. Y esto quiere decir que tiene un valor probatorio, un valor en el que el juez se puede apoyar, sí o no. Es decir, también es una decisión del propio juez el acogerse a lo que le aportemos o no. Pero como prueba quiere decir esto, que aportamos unos conocimientos técnicos que no pueden ser obtenidos de ninguna otra manera, solamente se los puede proporcionar ese profesional técnico que es el psicólogo forense. Y pensando ya entonces en esta manera de trabajar, tenemos que tener claras unas competencias que son necesarias. Hemos visto ya los conocimientos básicos necesarios, ya iríamos a hablar ya más de competencias personales y profesionales. Pues un alto valor de la ética, un alto dominio y conocimiento del código deontológico y además tener unos fuertes valores éticos. Vamos a trabajar en un contexto en el que entramos de pleno en situaciones de conflicto, en las cuales uno de los requisitos que se nos presume y que además debemos de hacer uso de ellos es la imparcialidad y la neutralidad. Como no seamos éticos, este requisito no lo vamos a hacer valer y no vamos a poder ni desarrollar bien nuestro trabajo ni tampoco ganar una buena imagen profesional en el juzgado. Una buena práctica profesional iría relacionado con la ética, va necesariamente relacionado, pero habla de un buen proceder, de una buena actuación. Respecto a esto, por ejemplo, tenemos varios manuales específicos de buenas prácticas profesionales en el ámbito forense respecto a cómo elaborar informes, porque realmente es importante. Nuestro código deontológico no es un código deontológico jurídico, no llega a matizar esos aspectos, pero sí que tenemos guías de buenas prácticas para apoyarnos y asesorarnos para hacer una buena actuación profesional. Debemos de conseguir ser creíbles. Para poder ser creíbles, en primer lugar, nuestro trabajo ha debido de estar bien hecho, bien fundamentado y debemos de poder defenderlo, de manera que expongamos con claridad y hagamos valer los conocimientos científicos que estamos poniendo sobre la mesa. Si hemos hecho un buen trabajo de evaluación, de redacción, pero luego a la hora de hablar ante el foro el día del juicio no somos creíbles, pues ese trabajo que hemos realizado se va a caer. ¿Qué implica esto? Pues que nuestra imagen profesional no va a ser positiva en el juzgado. Ante los agentes que estén participando, normalmente los abogados que son nuestros potenciales clientes, no vamos a causar una buena imagen, no nos van a llamar y no vamos a trabajar. Y si trabajamos, ya tenemos un sesgo también de cara a los jueces y los fiscales si no hemos sido creíbles en anteriores procedimientos. La autoridad profesional muy relacionada con la credibilidad, es decir, para poder tener una buena autoridad profesional debemos de ser creíbles, debemos de ser éticos también y debemos de trabajar duro. Trabajar duro también implica estar al tanto de todo lo que va ocurriendo a nivel social, casos que lo que hacen es que se elaboren sentencias nuevas, que crean precedentes, debemos de estar actualizados para poder asesorar, investigar y evaluar en la línea de la corriente predominante, estar al día de las legislaciones vigentes. Todo esto nos va a dar autoridad profesional en el juzgado, es decir, no es el psicólogo que ha salido de su despacho y viene a contarme cosas de psicología, no, es un profesional que encaja perfectamente en la administración de justicia, en el ámbito de justicia, porque conoce a la perfección el medio en el que se está moviendo. Y ahí donde os tenéis que hacer valer, en conocer ese medio que no lo conocemos de base por formación, por ser psicólogos. Imparcialidad, como os he dicho, que es un requisito necesario para actuar como perito. Comunicación, tener dotes de comunicación. Podemos haber hecho un muy buen informe, podemos haber hecho una muy buena evaluación, el informe se elabora en privado, tranquilamente, sin presión, lo redactamos en el despacho, pero luego eso hay que defenderlo.
Si ese lenguaje, ese control de los métodos, los medios que hemos utilizado para llegar a las conclusiones, no los dominamos como para saberlos comunicar, también se va a caer abajo nuestro trabajo. Entonces, incluso hasta podemos crear la disonancia de que no se corresponde el profesional que me está hablando con el profesional que ha debido de realizar este informe y generar dudas. Coherencia, ser coherentes entre lo que hemos dicho por escrito, lo que decimos verbalmente, la línea que hemos seguido en nuestra investigación, las conclusiones que hemos alcanzado, los conocimientos científicos que tenemos. Es decir, la coherencia es necesaria también para dar una buena imagen. Y coherencia personal y profesional. Nos vamos a encontrar con que en el momento del juicio no solo se nos van a hacer preguntas sobre el informe que hemos elaborado, se nos va a pedir que pongamos nuestro saber, nuestros conocimientos sobre la psicología a juicio de ese momento. Se nos van a hacer preguntas que probablemente excedan la situación que nosotros hemos evaluado. Debemos de ser coherentes con lo que hemos evaluado, tener capacidad para ser firmes, mantenernos en la posición, establecer límites. Es decir, no sirve el que yo he hecho una evaluación y como hice una evaluación de estas personas ya han pasado 3 años, igualmente puedo decir cómo están o incluso hacer un pronóstico claro y fiable de cuál va a ser la evolución de estas personas. Nosotros evaluamos situaciones concretas y personas en un momento concreto y determinado. Las situaciones y las personas cambian. No podemos llegar a ese nivel, podemos hablar de lo que hemos evaluado. Y bien, ¿cuál es la situación actual de la psicología forense? Ahora que ya sabemos un poco en qué consiste este trabajo. Pues bueno, a nivel de labor profesional, donde encontramos psicólogos forenses es, por un lado, trabajando en la administración de justicia, en lo que son los equipos técnicos, funcionarios que trabajan en justicia. Hay psicólogos en equipos técnicos de familia, equipos técnicos de menores, en institutos de medicina legal y forense, trabajando ahí, en este caso, pues codo con médicos forenses. En los equipos técnicos de menores y de familia se suele trabajar también en equipo con educadores o trabajadores sociales, que son otro tipo de perfil profesional que también está incluido en estos equipos. Y luego la mayor presencia es a nivel de trabajo como ejercicio libre de la profesión, es decir, como perito privado, es decir, que a mí me contratan mis servicios o se me designa desde el juzgado para que yo, sin ser profesional adscrito a la administración, sin ser funcionario, sino que soy un profesional externo, realizo una evaluación y luego acudo al juicio y emito el dictamen. A nivel de perfil profesional, nos encontramos con que actualmente no existe un requisito de formación, es decir, no hay una especialidad reglada como existe, por ejemplo, en el ámbito de la psicología clínica o ahora el psicólogo general sanitario. ¿Qué implica esto? Parece un poco una contradicción, porque con todo lo que os he dicho antes de requisitos a nivel de conocimientos que hacen falta, realmente nos encontramos con que al no estar regulada una especialidad, realmente, una vez se terminan los estudios de grado de psicólogo, no hay ningún impedimento para trabajar y para ejercer como psicólogo forense. Esa es la realidad legal que tenemos. No es la realidad recomendable, porque si no, de la parte que os he puesto antes, estaríamos faltando a la mitad de conocimientos, con lo cual iríamos como psicólogos, pero no tendríamos conocimientos sobre el mundo del derecho, cuando me llaman, por qué me llaman, de qué manera tengo que actuar, es decir, realmente faltan muchos conocimientos para, una vez terminado el grado, ponerse directamente a trabajar. No se trata únicamente de evaluar personas y redactar, lo demás no son iguales los informes periciales que un informe clínico, por ejemplo, que un informe psicológico, es decir, informes los psicólogos elaboramos en cualquier ámbito, pero el formato del informe se debe ajustar al contexto y el contexto jurídico es muy específico. Y la otra situación con la que nos encontramos también es que hay un elevado número de denuncias deontológicas. Por eso antes os he dicho, cuidado con la ética de la deontología y luego lo hablaremos. Es decir, estos conocimientos son imprescindibles. ¿Por qué? Pues es muy sencilla la respuesta. ¿Por qué ocurre este número de denuncias tan grande? Es decir, realmente las denuncias que llegan a los colegios profesionales son en una proporción mucho mayor en el ámbito de jurídica que en cualquier otro ámbito en el que podamos trabajar.
Y tiene que ver con que nuestro trabajo lo ejercemos en medio de un litigio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay intereses encontrados por cada una de las partes y que nuestra actuación puede ser que beneficie a una parte o incluso que no beneficie a nadie. Es fácil que la parte que no se sienta beneficiada por nuestro trabajo, pues de alguna manera pretenda invalidar nuestro trabajo para que el juez no se acoja a nuestras recomendaciones. Y una manera de tratar de invalidarlo es denunciarnos deontológicamente. Si hemos actuado bien, no habrá ningún problema. La comisión deontológica competente en el colegio en el cual se haya denunciado, pues dictaminará que no ha habido ningún tipo de infracción y se archivará. Si no hemos actuado bien, pues evidentemente pues se pondrán en marcha los procesos disciplinarios correspondientes. Sí que os tengo que decir que hace unos años, en un congreso que hubo de psicología jurídica y forense, el Colegio de Cataluña había hecho un estudio específico, la comisión deontológica, ya no solo para ver el número de denuncias que había, sino ver en la formación que había detrás. Y lo que encontraron es que de todas las denuncias que entraban sobre psicólogos jurídicos o forenses, realmente los que acababan siendo denunciados, o sea, acababan siendo inmersos en un proceso disciplinario porque realmente habían cometido una infracción, eran psicólogos que no tenían formación específica, es decir, que simplemente trabajaban sin formación en el forense. Yo creo que esto nos da mucha información del camino que debemos de seguir. Desde el colegio, ¿qué estamos trabajando por el área? Pues estamos trabajando en cuanto a facilitar formación especializada continuada. Es decir, continuamente estamos sacando cursos específicos para dotar de herramientas, cursos específicos que hablen o de nuevas legislaciones o que faciliten el conocimiento de nuevos sistemas de evaluación que aparezcan en el mercado. El colegio tiene un listado oficial de psicólogos forenses, que las siglas son LOF, y este listado, el colegio tiene la obligación de tener un listado que emita y que continuamente, todos los años, envía a los juzgados para que los juzgados tengan un listado donde sepan que hay psicólogos que están dispuestos a actuar como psicólogos forenses. Si no existían esos listados, pues tendrían que pedir un listado completo de colegiados y llamar y habrían psicólogos de cualquier área. Entonces, ese es el cometido que cumple el LOF. De esta manera, pues, las personas, los peritos que forman parte del LOF, pues, pueden ser o designados directamente desde el juzgado o a través del colegio. Cuando nos llega al colegio una solicitud de que designemos el nombre de un psicólogo que corresponda por turno y a través de un programa informático, pues, va dando vueltas, por así decirlo, el listado y se va seleccionando, se va designando las personas que forman parte, las que les corresponde. En ese sentido, pues también el LOF sirve para dar apoyo a la justicia gratuita, es decir, a través del LOF los juzgados lo que tienen es un listado de psicólogos a los cuales pueden recurrir en los casos en que las personas que necesiten o que soliciten una evaluación psicológica no dispongan de medios económicos y tengan el beneficio de la justicia gratuita. Es decir, cuando los abogados son de justicia gratuita, nosotros actuamos como justicia gratuita y a través de unos anexos que tenemos que rellenar es la Administración de Justicia la que corre a cargo de estos honorarios, que son muchísimo más inferiores al coste real, que son los que cobramos cuando efectivamente las personas tienen recursos económicos. También aquí decir que puede ser el juez o el fiscal quien lo pida y entonces tiene connotación de oficio, igualmente entra dentro, digamos, de esta categoría y es justicia quien lo asume. Porque tiene el sentido de que si ninguna de las partes pide que quiere una evaluación psicológica, pero el juez considera que es necesario, el juez tiene que pedirlo. Entonces, esta petición ya es de oficio y entra dentro de esta categoría que os he dicho. Y bueno, aquí os pongo la evolución que ha tenido el área. Empezamos, pues, no siendo muy conocidos en los juzgados. La labor que hacíamos, aunque fuera como psicólogos forenses, muchas veces nos ponían la etiqueta de psicólogo testigo por desconocimiento de los juzgados. Psicólogo testigo es el nombre que lleva un psicólogo cuando va al juzgado, por ejemplo, por ser terapeuta de alguien y es citado. Sin embargo, nosotros cuando actuamos como psicólogos forenses somos psicólogos perito, pero inicialmente entrábamos todos dentro del saco del psicólogo testigo porque no había tanto conocimiento. Hoy en día difícilmente a los psicólogos forenses nos llega una citación donde pongan psicólogo testigo, es decir, ya conocen
en qué consiste nuestro trabajo, tienen claro nuestro rol y tienen claro cómo nos llamamos. De ahí hemos ido evolucionando a que los jueces o fiscales soliciten informes, cada vez en mayor medida, como el caso que os he dicho, incluso que aprueben cuando las partes lo soliciten porque ven adecuado la solicitud que hacen, y para que los abogados puedan acompañarlo en el momento de que ya han presentado las demandas, o incluso cada vez hay mayor demanda a nivel privado de los abogados que, o bien antes de presentar una demanda para tener conocimiento de cómo está la situación de su cliente a nivel psicológico, piden una evaluación, o bien dentro de los trámites que lleva la solicitud de la demanda, pues acompañan un informe psicológico para que tenga más fuerza su petición. Y aquí me había pasado. Y finalmente la evolución ha llegado al punto en el que cada vez hay mayor número de marcos legislativos que nos incluyen a los psicólogos como figuras importantes. Es decir, aparecemos en las leyes, aparece la figura de la evaluación psicológica, la evaluación forense, cada vez en mayor medida. Un ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, la famosa ley de custodia compartida, que surgió en la Comunidad Valenciana, la Ley sobre Relaciones Parentales del 2011, que además recientemente ha sido anulada. Es una ley que en toda su descripción continuamente estaba haciendo mención a los psicólogos, a los informes psicológicos. El hecho de que haya sido anulada no es un hándicap para nuestra labor profesional, ni mucho menos, porque durante el tiempo que ha estado vigente ha servido para dar un impulso mucho mayor a la necesidad de acompañar informes psicológicos en los procesos judiciales, nos ha hecho mucho más presentes, de manera que hay mayor hábito en apoyarse y respaldarse en los criterios que recomendamos nosotros en nuestros informes periciales. Entonces, aunque ahora mismo la situación sea que no está vigente esta ley, sí que igualmente hay muy buena valoración por parte de los jueces y fiscales de nuestra labor. Igualmente consideran necesario el tener en consideración estos informes. Incluso ahora mismo se da la circunstancia de que al no estar vigente esta ley que facilitaba el que incluso aún en desacuerdo se diera una custodia compartida, ahora mismo, quien la pide, con mayor medida, el juez y el fiscal requieren que haya un informe psicológico, ya que la ley no les obliga. Entonces, son más prudentes y quieren ver un criterio psicológico que lo respalde. ¿Y dónde estamos ahora? Pues realmente estamos en una fase en la que, además de tener toda esta relevancia a nivel de informes como peritos, también como parte de la función de perito, se nos está requiriendo cada vez más el que continuemos evaluando, una vez se ha celebrado un juicio y una sentencia, que hagamos lo que sería el seguimiento en la fase de posjuicio. Los procedimientos de familia tienen normalmente un primer juicio, que es el de medidas provisionales o medidas urgentes para adoptar rápidamente una resolución respecto a los menores, y luego tienen el juicio principal. Pues si ya se opta por unas medidas determinadas con unos niños, las medidas provisionales, fácilmente el juez puede acordar, o los abogados pueden proponer, que el psicólogo que ha evaluado, o si no, un psicólogo, si no ha habido una evaluación previa, se encargue de hacer una evaluación para hacer un seguimiento, para ver si realmente la custodia y el régimen que se ha impuesto es adecuado para los menores, de manera que tenemos una consideración mucho más importante aún. Y aquí estamos ahora, es decir, hay mucha demanda de este tipo de seguimientos. Incluso cuando ya ha terminado, digamos, el procedimiento, que se ha realizado el juicio final, también para seguir valorando. Lo piden muchas veces los abogados para tener información por si tienen que poner una nueva demanda porque la situación no se acomoda al bienestar de los menores. Aquí os he puesto unos ejemplos de marcos legislativos donde estamos presentes. En la reciente reforma de la Ley Orgánica aparecemos los psicólogos, aparece la función de evaluación de los psicólogos. En el Estatuto de la Víctima del Delito aparecemos en numerosos apartados los psicólogos, y en la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia también aparecemos los psicólogos, como referencia de marcos legislativos más recientes, pero cada vez aparecemos con mayor frecuencia, lo cual quiere decir, pues, que no lo hacemos mal, todo lo contrario, lo hacemos bien, que somos útiles y que cada vez hay mayor conocimiento y mayor demanda de nuestra labor profesional, y cada vez está más respaldada a nivel legal por la Administración y por los marcos legislativos. Y bueno, con esto ya acabo mi exposición y os dejo para... Bueno, quería deciros una última cosa también en el dónde estamos.
ahora, que no la he puesto porque sí que es bastante reciente, y es que en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, al igual que el Colegio de Psicólogos de cada comunidad, queda englobado, queda recogido dentro de lo que es el Consejo General de la Psicología, que es la organización a nivel nacional. Pues bien, el Consejo General de la Psicología ha empezado un procedimiento de acreditaciones que consiste en pedir documentación y historial, digamos, laboral en áreas para ir organizando un poquito el camino de cara a las especialidades. Pues bien, empezó hace no mucho me refiero a 3 meses como mucho, el proceso de acreditación en el área de neuropsicología, y me había atascado, y estamos empezando ya el proceso en el área de psicología jurídica. Todavía no están del todo definidos los criterios, pero ya se está empezando a lanzar comunicaciones a los colegiados de que este proceso va a empezar en breve, y en breve igual en semanas, como mucho un mes, cuando se acaben de establecer los criterios, de manera que esto va a servir para que tengamos acreditaciones en diferentes áreas profesionales y ir haciendo este camino de cara a la especialidad, de manera que también nos facilita esa visibilidad más especializada de cara a cambios legislativos que regulen especialidades dentro de psicología. Realmente el área de psicología jurídica es un área que está casi a punto de llegar a este nivel de especialidad, porque realmente el Ministerio de Justicia es un área que siempre ha tenido clara, que era un área a proteger por el bien el bien de los menores, el bien de las personas, si se trabajan con asuntos muy delicados, y sí que siempre el Ministerio de Justicia, incluso en diferentes legislaturas, ha sido muy favorable a ir trabajando en esta línea. Pues bueno, el Consejo ha optado por esta vía para ir avanzando e ir haciendo este camino de cara a favorecer esta especialidad. Y bueno, ya callo y os dejo que hagáis preguntas, si tenéis preguntas. Si no, será que lo he dicho todo muy claro. Como no está regulada, no hay una formación especializada que habilite y otra que no habilite. Es decir, cualquier formación de posgrado que te facilite conocimientos como los que hemos visto, es decir, diplomas, másteres, ya estarían formándote, capacitándote a ti profesionalmente para ejercer en el área. Ahora mismo no hay, al no estar regulado, legalmente no hay un tipo de formación que cumpla X horas en X áreas. En ese nivel no estamos. Entonces, cualquier formación de posgrado, yo diría pues esto, que cumpla un mínimo de horas, como mínimo de hablar un nivel de diploma. Y de diploma hacia arriba, pues un máster perfecto. Ya hay en infinidad de universidades y en modalidades para formaros. Para acceder a los juzgados, en algún puesto de eso que ha dicho de equipo técnico y todo eso, hay que hacer formación. Exacto, es funcionario. Pero sale el puesto, es especial, a la hora de publicarlo, sale como equipo técnico o técnico. No, sí que salen como equipos técnicos, lo que pasa es que sí que... Exacto, sí, están bastante cubiertas las plazas. Yo os animo a que, si os gusta el área, que realmente os dediquéis a trabajar a nivel privado. Es decir, es muy tentador el pensar el estar adscrito a un equipo con la seguridad que proporciona el ser funcionario, pero realmente pues esto, no hay garantías de cuándo van a salir plazas. La mejor manera de empezar a trabajar desde el momento que queráis trabajar ya es poneros a trabajar como peritos, y de verdad os puedo decir que hay mucho trabajo, es decir, hay muchos procedimientos judiciales, cada vez tenemos mayor presencia, cada vez se nos demanda más. Entonces, es un ámbito, hay salida profesional, y es un ámbito que, como hacía un rato estábamos hablando Pilar y yo, ya realmente se ha conformado como un área sólida a nivel de área de trabajo dentro de la psicología. Cuando empezó, pues empezó abriéndose camino y a ver de qué manera se asentaba, pero realmente
con lo que os he mostrado a nivel de apoyo que tenemos por marcos legislativos, por demanda de trabajo, ya podemos decir que es un área consolidada. Hay muchísimos psicólogos trabajando en el área y sigue habiendo trabajo. Si no, vamos a pasar a Pilar, sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.